Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Soy Graciela Fernández Mejide. Este programa se llama ¿Por qué? Es un programa de preguntas que requieren respuestas para pensar la Argentina. La canción o la música que escuchamos después es Más allá del arco iris. Y el que canta en un momento se pregunta ¿por qué yo no voy a alcanzar lo que está detrás del arco iris? Que es mi deseo. Nosotros nos vamos a preguntar muchos porqués. Vamos a recordar en 1983, cuando se recuperó la democracia, la gente había votado una oferta de mejora institucional, entre otras cosas. En los 2 primeros años de gobierno se avanzó razonablemente en la reconstrucción de las instituciones. ¿Por qué tenemos tanta dificultad en reclamar y lograr que las instituciones funcionen bien? La historia argentina aparece como diferente de otros países de esta misma área de América Latina, ¿no? Y aceptar esto sería una versión fatalista de nuestro destino. Tenemos que ser así siempre. Nos preguntamos cómo salir de esta encrucijada. Si se lograran acuerdos, consensos, ardua tarea en lo político, ¿cuáles son los problemas centrales para ustedes dos que merecen ser trabajados entre los distintos sectores políticos? Si quiere comunicarse con nosotros, señora oyente, diríjase a porqueprograma, todo junto, @gmail.com. Bueno, vamos a estar con Leandro Depuy, hoy responsable de la Auditoría Nacional, y con Luis Rapoport, economista, muy interesado en el tema institucional, incluso relacionado con la economía, y también miembro, igual que yo, del Club Político Argentino. Aunque esto no es una cofradía, este programa no es cofradía. Bueno, quedaron planteadas las preguntas. ¿Quién arranca? Adelante. Bueno, yo creo que para no responder de una manera matemática, yo diría que me interesó mucho, Graciela, la presentación del programa, y quiero felicitarte, me alegra mucho, y tengo la impresión de que es tan amplia la temática, y si la situamos inclusive históricamente, da para una reflexión tan extensa, que seguramente nos vamos a quedar nosotros, por lo menos los expositores, con un sabor a poco, pero yo querría decir que me está reclamando otra audición, otra invitación. Ya Entonces, veo, por eso es que empecé felicitándote. Pero yo diría que es muy importante partir de la experiencia del 83, del diciembre del 83, porque la experiencia cultural nuestra a nivel institucional era un deterioro absoluto, total. Había una incredulidad, inclusive nuestra formación histórica va a tener una enorme gravitación, esa desesperanza, esa falta de confianza en la institucionalidad que va a explicar gran parte de las cosas que nos pasaron previo al 83. Pero lo que me parece importante es señalar que los esfuerzos de institucionalidad del 83 fueron enormes, y no ponerlos de manifiesto, y no subrayarlos, y no jerarquizarlos, es una manera de devaluar la visión histórica que tenemos del país. Porque en aquel entonces el proceso de reconstrucción institucional fue
radical, fue histórico, fue una bisagra. Históricamente los procesos eran gobiernos militares fuertes, democracias débiles, inevitablemente amnistías, golpes de Estado, y sin embargo desde ahí se entra en una matriz de institucionalidad importantísima. No solamente hay que juzgar lo que se hizo, sino lo que se desmontó. Era un Estado articulado con un arsenal represivo, autoritario, completamente desinstitucionalizado. Desmontar fue una de las cuestiones más importantes que se pudieron llevar adelante. Y lo que se montó también, y se montó dentro de una sociedad incrédula, porque muchos de los sectores que ingresaban en el proceso democrático al cual nosotros nos veíamos como protagonistas en el ejercicio y en la conducción, no encontrábamos que había una enorme confianza en la institucionalidad. Porque gran parte de los sectores importantes, el empresariado, el periodismo, mucho de la iglesia, etcétera, no creían en la democracia. Hay que partir de ese principio. La gente no creía. ¿Quién iba a creer en el mundo que era posible que germinara en este continente plagado de dictaduras, que iba a germinar la democracia? Que germinó. ¿Qué nos pasó después, Luis? Yo coincido. Y no era una cosa privativa de una fuerza política, en este caso de Alfonsín, el radicalismo. Yo creo que con sus más y sus menos era el espíritu de los tiempos de toda la sociedad. Cuando se hace la elección entre Cafiero y Menem, es una elección que responde a un marco institucional correcto, digamos, ¿no? Y luego la cosa siguió. Yo creo, déjame que salte un poco, un poquito en una cosa. Me parece me parece que la audiencia tiene que estar... Es como una charla en el living de casa. Faltan las empanadas. No, tenemos media luna. A lo mejor yo me fui demasiado atrás. Me parece bien, pues yo creo que hay que de alguna forma volver al espíritu de ese momento. Pero me parece que hay que hacer una advertencia a la audiencia y a nosotros mismos. Y es que las capacidades, las condiciones, el perfil del laburo del político, que es el que está preocupado por tomar el poder y preservarse en el poder, no tiene nada que ver con el perfil, las capacidades y lo que hace falta para gobernar. Son dos cosas distintas. Entonces, la ciudadanía tiene que estar advertida de esta cuestión. El laburo del político es complejo. El tipo está permanentemente pensando en la conspiración que le está haciendo el otro político, en la operación de prensa, mira una noticia y dice, ¿quién es el que me escribió esto? Por eso es una operación así, asá. En las encuestas, vive de las encuestas y tiene que halagar al votante a través de las encuestas y llega como le juego la boca al final. Si es que y una vez que está en el poder, tampoco el tipo, su 100% de neuronas está en gobernar. Está en otra cosa, está en preservarse el poder contra las conspiraciones de lo que piensa que hacen el resto de los políticos que también quieren llegar al poder. Y eso, la verdad, nosotros, ciudadanos, no nos sirve. Con eso no quiero decir que haya un sistema mejor que la democracia. No te me pongas antipolítico. No, me pongo en realista. Pero pasa en las monarquías, en las dictaduras, en todos lados, porque digamos, la condición para llegar al poder en una monarquía es ser hijo del rey y eso tampoco es la condición. Hasta te matan. No es esa la condición necesaria para gobernar bien. Entonces me parece que sin embargo hay países que funcionan mejor que otros. Y me parece que ahí nosotros y la audiencia, la sociedad, tiene que percibir que el punto de diferencia son los límites que nosotros, ciudadanos, le ponemos a los políticos como para que el gobierno, el buen gobierno, sea un objetivo de esos políticos. Esos límites tienen un nombre y apellido.
son las instituciones, ¿qué quiere decir? Las normas, las leyes, los mecanismos de control, porque no hay nada peor que un poder descontrolado, es complicado. Entonces, en la medida que funcionen todos ese tejido, digamos, que le dicen al tipo, no, pará, vos estás muy preocupado por la noticia, la conspiración que te hizo el político tal o el periodista tal, pero vos, flaco, tenés que resolver este problema, que es el problema que te llevó al poder. Uh-huh. Y en esa cuestión yo creo que la sociedad argentina es una sociedad, como decía Perón, bastante politizada, es una sociedad que le falta cultura política. ¿Por qué le falta cultura institucional? Percibir que para algo sirven los límites al poder. El poder es corruptor y el poder ilimitado corrompe absolutamente. Entonces el mejor negocio para nosotros, ciudadanos, para tener felicidad, trabajo, riqueza, etcétera, es tranquilidad. Tranquilidad, es que funcione ese tramado de control sobre el sistema de poder. A vos te toca la auditoría, que es uno de los organismos de control. Yo creo que Leandro. Sí. Además, me interesa mucho el enfoque, porque si nosotros vemos el enfoque de Luis. El enfoque de Luis en el sentido de que la institucionalidad como mecanismo para canalizar una sociedad, sus reglas de comportamiento, tanto, diríamos, cívicas como económicas, porque apuntamos no solamente a los aspectos del ejercicio del poder en un sentido político, sino en un sentido económico, el manejo de los fondos, etcétera. Son los mecanismos que la sociedad se da institucionalmente para poder lograr los objetivos. Y esto es lo que probablemente refleja a la Argentina con muchísima claridad. La crisis de institucionalidad es manifiesta. Yo pude hacer una referencia histórica a algún momento. Creo que otra referencia se podría hacer a un ensayo de nueva institucionalidad que se hizo en el 94 con la incorporación de todos estos organismos como la Defensoría del Pueblo. Cuando se reformó la Constitución. Cuando se reformó la Constitución, el Consejo de la Magistratura, la Auditoría General, etcétera. Una mayor diversificación de los derechos sociales, de los derechos colectivos. Y esa nueva institucionalidad, si la vemos hoy, la vamos a ver absolutamente en crisis, porque no hay prácticamente ninguna de esas instituciones que puedan convivir pacíficamente, con lo cual nosotros nos encontramos con que aquella reconstrucción institucional del 83 en adelante, que fue bastante traumática y que no logró sus objetivos completos, esta nueva institucionalidad que está prácticamente en crisis. A mí, por ejemplo, me preocupa la desconstitucionalización que se está acelerada, que se está produciendo. Si nosotros vemos cómo funcionan los mecanismos del DNU, los superpoderes, vemos la crisis marcada en la elección de los jueces, marcamos la absoluta vacancia en la Defensoría del Pueblo, en la Oficina Anticorrupción, el comportamiento de la CIGEN, etcétera, vamos a ver que prácticamente esa institucionalidad es lo que está justamente en crisis. Seguimos enseguida. Estuvimos escuchando Señor Matanza de Mano Negra, y en esta canción los jóvenes nos están diciendo cómo funciona una sociedad cuando el Estado está ausente, por lo menos en estos sectores, ¿no? Y vos te quedaste con las ganas, Luis. Hay que recordar que estamos hablando con Leandro Depuy y con Luis Rapoport, y que en este programa, como en todos, me acompañan mi productor y su asistente, Pablo Marmorato y Sofía Schiff, y en la operación técnica, el mago de Nicolás. Muy bien. No, el comentario que quería hacer es sencillo, de alguna forma ratificar lo que decía el doctor Depuy, y es que ¿qué es esto de una democracia? Yo creo que ahí hay una cosa que hay que difundir, hay que mencionar. Una democracia no es solamente una elección y la renovación de una especie de monarquía cada 4 años o cada 8 años si hay
¿cómo se llama? Reelección, o cada 12 si es que pongo a mi esposa, digamos, de candidata. Una democracia se constituye con los límites al poder. Y los poderes, llamemos así, contrademocráticos, o sea, que vienen a morderle, a presionar, a controlar al que está elegido, que empezando por el Poder Judicial y después todos estos organismos de control que hace Despuy, es lo que constituye democracia. Muchachos, si no tenemos eso y eso no funciona, estamos en otro sistema, no estamos en un sistema democrático moderno. Pero hay otra cosa que me parece que tiene que ver con el juego de las instituciones, que por lo menos desde el punto de vista del desarrollo económico y del funcionamiento de la sociedad me parece es esencial. Y es que las normas, las leyes, las instituciones le dan el sistema de incentivos a los políticos. Uh-huh. Vamos a dar un ejemplo. Uno de los problemas críticos de la sociedad argentina es el vínculo entre la nación y las provincias. Uh-huh. En ese vínculo entre la nación y las provincias hay dos tipos que hacen negocio y la sociedad que pierde. Sí, a ver, contanos. ¿Cuáles son los dos tipos de gente que hace negocio? En primer lugar, el Poder Ejecutivo Nacional, que como regula y maneja los fondos que le pasan a las provincias y de alguna forma condiciona políticamente a la provincia. Entonces, fideliza. Estás hablando de la coparticipación. Sí, con una coparticipación que de hecho no se cumple, donde el Poder Ejecutivo Nacional se queda con una torta que no coparticipa y con esa torta que no coparticipa fideliza a los gobernadores. Los gobernadores inevitablemente tienen que gobernar, los tipos ya tienen que recurrir a esos fondos, tienen que agarrar y disciplinarse de la forma más estúpida posible, pues si no se disciplinan no pueden gobernar. Y después sigue la cascada, porque la mejor forma luego de, de ganar elecciones es de alguna forma con un juego clientelar del gobernador hacia abajo, con intendentes y votantes. Entonces, en ese juego, nada garpa más, como dicen los chicos, que el empleo público y los subsidios a la gente. Garpa una barbaridad. Y el país se empobrece, porque con esos subsidios, esos empleos, no se crea riqueza. Siendo que esa riqueza es la que sirve para pagar impuestos para que el gobierno nacional a su vez fidelice políticamente a los gobernadores en lugar de fidelizar. Entonces estamos moviéndonos la cola, esto es una locura. Es un círculo bien vicioso. Bien perverso. Sí. Y me parece que la coparticipación o el sistema de coparticipación hay que cambiarlo. ¿En qué sentido? En que si, asociar los recursos que reciben las provincias al empleo formal privado de cada provincia. Entonces, señor gobernador, usted necesita más recursos, tiene que desarrollar la economía de su país para que haya más empleo. De su provincia. Señor gobernador, en cada provincia. Sí. Señor gobernador, ¿usted ya tiene pleno empleo? Bueno, dedíquese, señor, a la educación para mejorar los salarios de la gente, porque usted va a tener más salarios y entonces en virtud de eso va a aumentar su cuota de coparticipación. Yo creo que hay que buscar ese tipo de mecanismos para que el sistema de incentivos de la clase política se ponga en línea con los intereses de la sociedad y no solamente con este juego de estar mirando la encuesta a ver cómo me va. Claro. Entonces, sí. Me parece que ese tipo de reformas al sistema institucional la Argentina se merece. Leandro. Mira, yo trataría de ilustrar un poco el pensamiento de él, contribuir al razonamiento de él, y creo que a lo mejor uno puede aportar algunos elementos concretos desde la radiografía, que significa la auditoría como el laboratorio donde uno ve los intestinos del país y puede comprobar si realmente estas apreciaciones un tanto superestructurales o institucionales que se cumplen o no, es decir, en cifras y en números. Pero coincido en principio contigo que el problema de la democracia moderna no es solamente una cuestión electoral, porque hoy en día ya las versiones de los gobiernos dictatoriales, militares, ya no. Los fraudes a la democracia se producen en procesos electorales, de tal manera que
no podemos quedarnos con la visión histórica de que porque hay elecciones hay democracia. No, la democracia es algo, y la república es algo muchísimo más complejo. ¿Y cuáles son las reglas de juego que se aplican? La democracia supone un Congreso que realmente ejerce una actividad fundamental, que no es solamente la sanción de leyes, que muchas veces no salen y se manejan todo por decreto, con lo cual ya nos hemos alejado en un primer momento, cuando lo que se gobierna económicamente, el gobierno económico se hace a través de un plan, que es el presupuesto que se deforma, que es prácticamente una alegoría, porque si ustedes ven, cuando nosotros auditamos el presupuesto que se ejecuta con relación al presupuesto que se aprueba, la verdad es que hay disparidades grotescas que ni siquiera existen en ningún país, aún en crisis o en guerra. No debe haber ninguna paridad. Al contrario, ha habido 30% del presupuesto superior ejecutado discrecionalmente con relación a lo aprobado. Ahora, el Congreso no ejerce la función de control político, porque no aprueba el presupuesto, ni siquiera lo discute y no controla la ejecución del presupuesto. Puede ser cualquiera él. Además, ese presupuesto puede sufrir centenares de modificaciones que de hecho la sufre, con alteraciones de partidas, etc. Pero tomemos un ejemplo muy concreto, el que tú has tomado de las transferencias a provincia. Hay un triple problema ahí. Primero, el problema de la coparticipación, que no se respeta la propia ley de coparticipación. Pero queda un porcentaje considerable de fondos que se llaman las transferencias discrecionales, que son las transferencias que se hacen a las provincias, que se hacen al sector privado, que han tenido un crecimiento exponencial, llegando a superar la de la coparticipación. Fíjese que hay estudios, nosotros hemos hecho estudios en los cuales, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, desde que es gobernada por el socialismo, las transferencias en menos, por lo menos en 2 o 3 años que nosotros, porque lo hacemos con años concretos, tenía un 25% menos de lo que le correspondía de acuerdo a las transferencias. Y por el contrario, Santa Cruz en ese momento, la relación con el gobernador era positiva, tenía en un 45% de más con relación. En Catamarca, por ejemplo, era visible. En Catamarca, mientras estaba el acuerdo cívico en una relación, el gobernador en una relación relativamente de unas coincidencias con el gobierno nacional, Catamarca recibía 14% más. Y al mes siguiente que se produjo una cierta ruptura, nos encontramos con que tenía un 18% menos de transferencia. Acá hay un manejo político total. Ahora, ¿dónde es posible eso? Solamente en la Argentina. Esto es lo que hay que tener en cuenta. No hay ningún país que tenga una disparidad entre el presupuesto que se aprueba y el presupuesto que se ejecuta de los porcentajes que tiene. Y yo pediría que los economistas analicen esto, porque ni en los países en guerra un ejecutivo tiene mayor capacidad discrecional y arbitraria de distribución de fondos. Y en eso está el secreto de una de las deformaciones políticas. Y por eso es que sería bueno ver el tema de los subsidios, porque nunca un gobierno ha manejado más fondos con mayor discrecionalidad y arbitrariedad que este. Bueno, vamos a seguir hablando del control, a ver cómo esta sociedad toma el control en sus manos.